Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna lo rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista he de estar, cuando allá... Bienvenidos al programa de predicaciones del pastor Miguel Ángel Tellaeche López. Tome su Biblia y escuche un mensaje directo del corazón de Dios. A mi nombre yo feliz responderé. Muy buenas tardes, hermanos de la Iglesia Bautista en la Colonia de las Lomas, hermanos de la Iglesia Bautista en Cristo y Esperanza de la Colonia de los Altares. Les habla el pastor Miguel Ángel Tellaeche López con el mensaje de la palabra de Dios para este día. Hoy domingo tendremos un día lleno de bendiciones, porque Dios nos bendijo. Y vamos a hablar acerca de que las bendiciones de Dios son para nosotros, son bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestro texto lema de este día va a ser Efesios capítulo 1, versos 3, 4 y 5. Así que abra su Biblia por favor y estudiemos la palabra bendita de nuestro Dios para saber acerca de las bendiciones de nuestro Dios. Y es que, hermanos, esas bendiciones tienen un carácter. Es el carácter de las bendiciones. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, verso 3. Y podemos notar, mis hermanos, que estas bendiciones son un hecho definitivo. Nos bendijo. En segundo lugar, es total y completa, con toda bendición. Y todas las bendiciones de Dios son para nosotros, sus hijos. Y tercero, esas bendiciones son espirituales. Dice bendición espiritual. Si hay bendiciones materiales, la gente busca bendiciones materiales, pero las mejores son las bendiciones espirituales. Y 4, está relacionada con los lugares celestiales. Y 5, es por un mediador en Cristo, porque Cristo Jesús es nuestro mediador. Hermanos, les suplico que pongan mucha atención y denle clic en las citas bíblicas, hermanos. Ojalá que puedan ustedes capitalizar este bonito mensaje acerca de las bendiciones de nuestro Dios y cómo debe ser, ¿verdad? Entonces, continúo y le digo que el cristiano debe sentirse seguro de que ya estando en Cristo ha recibido del Padre todo un conjunto de bendiciones que le hacen completo y le sustentan en cada situación de la vida para los propósitos de nuestro Señor. Estas bendiciones tienen un carácter, sí, tienen un carácter que los distingue, que son espirituales y celestiales, antes que materiales y terrenales. ¿Me explico bien? Tienen un carácter espiritual y celestial antes que las materiales y terrenales. Y la única manera de acceder a ellas es estando en Cristo Jesús. No hay mérito que el hombre pueda lograr para llevarse alguna recompensa del Padre, pero se ampara y es bendecido en Cristo Jesús. Eso es definitivamente, ¿verdad? Entonces, es muy interesante notar que aquellas bendiciones de las que Pablo escribió en las primeras líneas se tratan de aspectos espirituales. Normalmente, cuando solemos pensar en bendiciones, imaginamos cosas como buenos regalos, que nos va a llegar por ahí un buen regalo, sustento económico, un aumento de cheque, un aumento de salario, un aumento en la tarjeta cuando metemos en el cajero automático, ¿verdad? Bendiciones también podemos pensar, lo primero que nos ocurre es pensar bendiciones en la salud, en una casa que vamos a comprar nueva, en comida, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo primero que se nos ocurre pensar cuando Dios nos bendice. Sin embargo, aunque todas esas cosas nos faltasen, podemos estar convencidos de que ya hemos sido completamente bendecidos por tener a Cristo. Y esa es una realidad que nunca cambiará, aunque también mucho menos nuestras circunstancias, hermanos. Debemos mantener en todo momento nuestros ojos en lo alto. Las cosas terrenales pueden ser necesarias, pero nunca ser nuestra prioridad. Fíjese bien lo que le dije. Las cosas terrenales son importantes, pero nunca son las terrenales. Por eso el Señor nos ha bendecido, hermanos, en los lugares celestiales, con bendiciones espirituales. Y qué mejor bendición espiritual es que tener a Cristo en nuestro corazón
en nuestra vida. Por eso Pablo solía decir en Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una bendición hermosa estar crucificado a un lado de nuestro Señor Jesucristo. De veras, hermanos, ser partícipe de la vida con Cristo, ser partícipe de la vida cristiana para merecer todas las bendiciones de nuestro Dios. Y qué bendición espiritual tan grande, pues, mis hermanos, recibir a cada momento que la presencia de Dios en nuestra vida, que nuestro Señor Jesucristo nos guíe y que el Espíritu Santo nos aconseje y nos dé dirección. Esto es hasta el verso 3, hermanos, pero vamos a seguir leyendo la Biblia, que esas bendiciones del Padre, en esa bendición del Padre hay una provisión de santidad. Leamos Efesios capítulo 1, verso 4. La bendición del Padre nos proveen la santidad. Efesios 1, 4. Lo repetiré. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Miren qué hermoso está este versículo bíblico. Por eso, hermanos, hay que leer, por ejemplo, las cartas del apóstol San Pablo, que nos invitan a pensar en la enseñanza, en la doctrina verdaderamente que debemos de vivir en la cristiandad, hermanos. Por eso dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir que el Señor ya sabía, hermanos, quiénes éramos nosotros. Por eso dice que nos escogió aún antes de que Él fundara este mundo. Cuando este mundo era una nada, el Señor tenía un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Una de las primeras bendiciones del Padre tiene que ver con ser escogidos de Cristo. Vuelvo a repetir, una de las primeras bendiciones del Padre tiene que ver con el ser escogidos en Cristo. Debemos notar que no dice que Dios escogió deliberadamente a unos para salvación y a otros no. Pablo no escribe para decir a sus lectores cómo es que son salvos, sino para instruirles en cómo vivir siendo ya salvos. Fíjense muy bien, hermano. El apóstol Pablo nos habla a los salvos para que vivamos la salvación. Por eso dijo muy claramente: ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Lo que dijo más bien está en relación con el correcto contexto general de la epístola de esta carta, lo cual nos lleva a la comprensión de que en Cristo Jesús los judíos y los gentiles son aceptos, ¿sí? Los judíos, el pueblo judío, y los gentiles, que somos nosotros, somos aceptos sin limitaciones por la fe. Este fue el afán del Padre desde la eternidad. Los cristianos de la época de Pablo eran privilegiados por el vivir en el tiempo en que las promesas se hacían realidad. Fíjense nomás qué bonito, ¿no? Por otro lado, para que comprendamos muy bien el carácter de estas bendiciones, tenemos que poner atención a los propósitos de cada una de estas. Y la esencia de la primera bendición no radica tanto en ser escogidos, sino en tener de parte de Dios una provisión de santidad, para que fuésemos salvos y sin mancha delante de Él, hermano. Procuremos vivir sin mancha, hermano, con santidad, hermanos, no llenándonos de las cosas del mundo, ni buscando las cosas del mundo, ni afanándonos por el mundo, hermano. Debemos ser santos para Él, porque Él es santo 3 veces. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, hermanos. Por eso debemos de vivir en santidad. Quizá usted diga: hermano, ya no es tiempo de vivir tanto en santidad, ya no es tiempo de ver claramente los conceptos de la Biblia. Sí, hermano, porque dice que debemos ser santos como Él también es santo, ¿no? Entonces, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, vuelvo a repetir, Dios llevó a cabo un plan mediante un pueblo escogido en Cristo, con el propósito de que todo aquel que viniera a Él por la fe pueda ser integrado, consagrado en santidad, para así adorar y para tener comunión eterna con Dios y con su pueblo. Vea 1 Juan capítulo 1 verso 3, hermanos, que hay una verdadera comunión, 1 Juan capítulo 1, 3, con el Señor Jesucristo, con nuestro Dios y con el pueblo que somos nosotros. Nosotros somos un pueblo que adoramos a nuestro Señor. Ya lo dijimos en predicaciones pasadas, hermanos. Él es el centro de nuestra alabanza. Deuteronomio capítulo 10, verso 21 lo dice muy claramente, que Él es el objeto de nuestra alabanza. Esta bendición se dio en primera instancia para con el pueblo de Israel, pero se extiende
notablemente a la iglesia por gracia, ya que dicha bendición es para todo aquel que está en Cristo Jesús. Lea primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30, y capítulo 6, verso 11, y ahí se va a dar cuenta usted de estas situaciones, ¿verdad? En que entonces esto es posible gracias al sacrificio perfecto de Jesús, quien fue inmolado antes de la fundación del mundo. Todo esto es posible, hermanos, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que esas bendiciones lleguen a nuestra vida. Con el sacrificio de Cristo, hermanos, 1, tuvimos acceso a la gracia de Dios. 2, el velo se rompió y ahora pues podemos tener, hermanos, esa confianza de acercarnos a Dios. Esa es una bendición, hermanos, acercarnos a Dios y vivir cerca de Dios. Hermanos, es lo mejor que puede habernos pasado. Amar a Dios es una gran bendición. Tener la salvación, hermanos, es una gran bendición, porque aquel día en que tengamos que partir de aquí, cosa que vamos a hacer, hermanos, irremediablemente nos tenemos que ir, ya lo hemos dicho, bajo la circunstancia que fuere y bajo el sentido que fuere, vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, y el mismo Jesucristo nos va a dar la entrada al cielo. Bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y así nos va a recibir el Señor Jesucristo, hermano. Es una gran bendición. Aquí usted puede disfrutar ahora las bendiciones que Dios nos da, hermano. Cantarle, alabarle, es una bendición que no cambiamos por nada. Sí es cierto, la música mundana, la música de antes, nos regocijamos en ella, nos gustaban. Yo, por ejemplo, tenía un grupo muy especial que a mí me gustaba mucho, me gustaba mucho, pero hoy cambió el Señor a un cántico nuevo en mi vida. Y como dice el Salmo 100, versículo 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Esa es una bendición muy grande, hermano. Si vamos a hablar de bendiciones, el Señor nos ha llenado de grandes bendiciones. Qué más bendición tan hermosa, que Él está con nosotros en la prueba. Que cuando pasamos la prueba, no estamos solos. Él nos consuela, nos alienta. Él, hermanos, nos fortalece. Si no, vea a Job, hermanos, vea a Pablo. Pablo estaba definitivamente siempre en problemas, pero la presencia de Dios estaba con él. Si no, echen un vistazo a Hechos capítulo 23, verso 11, cuando Pablo recibe una gran bendición de fortaleza en el Señor. Esas son las bendiciones a las cuales nos podemos referir, hermanos. Cuando Pablo sale delante del concilio en el cual había comparecido y lo querían pues definitivamente juzgar, y lo habían cacheteado incluso. Dice que sale y se sienta en la calle, ahí en la banqueta, y el Espíritu del Señor le dijo: ten ánimo, Pablo, así como has predicado de mí en Jerusalén, así vas a predicar en Roma. Y qué bonito que el Señor nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso son esas bellas bendiciones de parte de Dios. Sí, cierto, hay bendiciones de provisión de comida, como dijimos anteriormente. Hay provisión de una casa buena, sí, el Señor nos, buscando el reino de Dios y su justicia, el Señor nos da comida, etcétera. Pero son mejores las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, junto con Cristo Jesús. O sea, somos coherederos de las bendiciones de Cristo Jesús. Fíjese hasta qué parte nos ha llevado el ser hijos de Dios. En este sentido, ser escogidos quiere decir que todo aquel que cree en Cristo puede disfrutar de la presencia de Dios sin impedimentos. Por lo tanto, no se debe tener menosprecio hacia nadie, pues todos, tenemos que reconocerlos, están en la misma condición. Pablo lo señala así porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Viéndolo desde este punto, es imposible que alguien pueda acceder a las bendiciones de Dios por su propia santidad, ya que nadie posee santidad sin tener primero a Cristo. Fíjese muy bien, nadie puede tener santidad sin tener primero a Cristo. Nadie puede decir: soy un santito, pues. Nadie puede decir: yo me porto bien, yo no tengo pecado, porque no es cierto, hermano. Nadie puede tener santidad si no tiene a Cristo en su vida. El escoger de Dios radica en Cristo, no en los individuos en sí. Además, se habla en plural porque el escoger de Dios tiene que ver con un pueblo que administra las cosas espirituales. En simple palabras, escogido no quiere decir que Dios selecciona
a dedo o a su antojo quién estaría en su presencia. Se refiere más bien al plan que hizo en Cristo, el cual se había propuesto en sí mismo. Debe de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuál es el plan entonces? Que todo aquel que ejerza fe en Cristo sea integrado plenamente al pueblo de Dios. Somos un pueblo de Dios. Ya lo hemos dicho mucho, hermano, que cuando llegamos a Cristo inmediatamente somos hijos del Señor y nos convertimos en un pueblo de Dios. Allí se obtiene la verdadera santidad, seguridad y se rompen las distancias. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, como conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, en que en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo por ser un ejemplo santo en el Señor, hermanos. Vea usted Efesios capítulo 2, versos 9 al 21. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Sin embargo, a pesar de esta claridad espiritual, la palabra escogidos ha confundido a muchos y nos ha ensoberbecidos, al punto de que creen ser ellos los únicos privilegiados y desestiman al resto. Sí, porque hay gente que creen que por ser escogidos son ellos más que nosotros, ¿verdad? Que porque tienen dones especiales, que porque tienen visiones, etcétera. Y a nosotros los cristianos que creemos en Cristo, pues nos discriminan y nos desestiman, ¿verdad? No nos tienen estima. No hay que olvidar que la frase completa, escogidos en Cristo, es escogidos en Cristo. Somos un pueblo escogido en Cristo Jesús y por la gracia de Dios. Precisamente Pablo escribió esta epístola porque los judíos estaban menospreciando a los gentiles. Fíjese muy bien. Los judíos seguían teniendo la realeza, querían seguir teniendo ese abolengo de ser hijos de Abraham y despreciaban a los gentiles, a los que no eran judíos, sino que los que eran del mundo, pues. Y había mucha rivalidad entre ellos por estas malas actitudes, hermano. Son actitudes que hoy se presentan también. Desgraciadamente hay grupos, pues que hermanos, son afines a nosotros, pero se creen más porque tienen este don, o porque hablan así, porque hablan así, ¿verdad? Y dicen, si ustedes no tienen este don, no son salvos. Si ustedes tienen este don, no tienen la presencia de Dios, no tienen una segunda gracia, no tienen el evangelio completo, ¿verdad? Pero no es así, hermanos, porque todos en Cristo Jesús somos un solo pueblo, somos una sola unidad. Así que Pablo no escribió para señalar a quienes los escogidos, sino para propiciar la unidad entre los creyentes. Nadie es más o menos, fíjese muy bien, nadie es más ni es menos tampoco. La idea es que disfruten de una buena comunión, sabiendo que lo que ahora tienen es posible por estar en Cristo, no por haber sido elegidos individualmente. Fíjese muy bien. Todo eso nos pasa por estar en Cristo, no por haber sido elegidos. Si no, lea todo el capítulo 2 de esta carta a los Efesios, hermano. Léalo todo, verá, y se va a enterar muy bien quiénes son los escogidos de Dios. Fuera de Cristo, nadie es escogido, porque no se arrodilla al plan de Dios. Fíjese muy bien. Nadie puede ser pueblo de Dios si no se arrodilla ante el Señor Jesucristo y no está dentro del plan de Dios. Y por ende, no se tiene santidad delante de Él. ¿Usted cree que va a tener santidad una persona que no conoce a Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha recibido al Señor en su corazón? No, hermano, no tienen la santidad. Ellos viven en sus placeres. La gente que no conoce a Cristo vive sus placeres, vive como ellos quieren, viven el pecado, no oran a Dios, no tienen comunión con Dios. Por eso, hermanos, es primordial es que tengamos a Cristo en nuestro corazón y que sepamos el plan y el propósito delante de Dios para vivir en santidad delante de Dios. Basta ya, hermanos, basta de ver cochinadas en la tele, basta de vivir cochinadamente, basta de vivir en dispendios, basta de tantas cosas, hermanos, que no se aprecian en la santidad de Dios. La santidad de Dios quiere decir que somos escogidos para Dios, somos santos para Él. Nuestro corazón nunca debe llenarse de oscuros pensamientos o actitudes erróneas ante los demás. Hermanos, quise pasar
este mensaje para darnos cuenta de que debemos de vivir en santidad, hermanos. Fuera malas palabras, hermanos. Fuera malos pensamientos. Fuera, hermanos, todas acciones innobles. Aquellas acciones que no glorifican a Dios. Aquellas cosas que, hermanos, de veras no indican que somos cristianos. Deben de quedar fuera de nuestra vida. Por eso acuérdese lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo pasó ya, hermanos. Todo aquello en que vivíamos, como hacíamos, como le hacíamos, ya quedaron atrás, hermanos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que para vivir y recibir las bendiciones espirituales del Señor, va pegado, hermano. Va pegado esto que dice el versículo 3, el 4 y el 5. Para recibir esas bendiciones espirituales debemos de vivir en santidad, una vida entregada al Señor, una vida que de veras, hermano, denote que somos cristianos. Se tiene que notar, así como usted y yo nos ponemos ropa nueva y la gente nota que traemos ropa nueva. A mí me han dicho, hermano, estrenando corbata, ¿verdad? Se nota porque es nueva, hermanos. Si yo traigo una corbata vieja, nadie me va a decir, oiga, esa corbata qué viejita. No, nadie, hermano. Pero si cambio mi corbata o cambio mis zapatos, inmediatamente van a decir, oye, qué bonitos tus zapatos, son nuevos, ¿verdad? Así también, hermanos, debe ser nuestra vida. Que la gente note una novedad de vida, en santidad, hermano. Que se note la santidad al actuar, al vivir, al hablar, mis hermanos. Y que sobre todo la vida de Cristo se manifieste en nuestra vida, que llevemos ese olor fragante de nuestro Señor Jesucristo por donde quiera que estemos. Qué bendición tan grande, pues, hermanos, poder darnos cuenta hasta dónde el Señor nos ha llevado. Primero, a darnos bendiciones espirituales en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús, y después, hermanos, nos da un consejo que por esas bendiciones espirituales debemos de vivir en una santidad completa, dedicada a nuestro Dios. Porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Bendiciones, hermanos, para todos. Un gusto enorme. Gracias a Dios por el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. De veras, hermanos, ya vamos a cambiar los mensajes. Ya les dimos mucha lechita. Ya en 2 años, con 8 meses, y ya, en 2 años pasaditos, tenemos 2 años... 2 meses con la Iglesia de las Lomas, pero tenemos 13, 14 años con la Iglesia de los Altares. Ya les dimos lechita, ya les dimos alimento de niño, ahora va el alimento de la carne, hermanos. Va el alimento carnita ahora. Y espero que estas predicaciones podamos analizarlas. Yo les pido, por favor, que si no le entienden la predicación, vuelvan a poner, hermanos. Así lo hacía yo. Yo cuando empezaba, hermanos, que no le entendía la predicación, volví a repasarlas nuevamente. Por eso es que es una bendición grande, pues, vivir todo eso, hermanos, las bendiciones espirituales en Cristo Jesús y la santidad en el Señor Jesucristo. Les deseo muchas bendiciones a todos, de corazón muchas bendiciones, hermanos. Los amo en el Señor, de veras, los amamos en el Señor, y ojalá que algún día el Señor nos dé la bendición. Ahora sí que estamos hablando de bendiciones, ¿verdad? Que nos dé la bendición de vernos unos con otros. Un abrazo para todos, bendiciones, hermanos. Les habló el pastor Miguel Ángel Tellaeche López, deseándoles pues que Dios los bendiga mucho y que Dios los guarde, los cuide, cuídense unos a otros, bendíganse unos a otros, y hermanos, gloria a Dios. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero seguir en pos de mi Rey y modelando por él mi carácter, canto con gozo al Señor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás.